La clase del día de hoy es sobre funciones corticales, o sea, vamos a hablar básicamente de la corteza cerebral y todas las funciones más importantes que ella tiene. Entonces hablaremos primero de la corteza cerebral, de las funciones de la corteza, hablaremos sobre el lóbulo prefrontal, sobre el sistema límbico, sobre el lenguaje, sobre la memoria, sobre el esquema corporal y sobre las agnosias visuales. En esta primera diapositiva he traído un dibujo comparativo del cerebro de ciertos animales, de mamíferos, y para que ustedes puedan ver cómo es la morfología, cómo es la macroscopía, digamos, del cerebro de la rata, del conejo, del gato, de la oveja, del delfín, del chimpancé y por último del hombre. Aquí vemos que esta es la escala, este es 1 centímetro, y si en esta escala de 1 centímetro en esta columna vemos la rata, su cerebro mide pues casi el doble, ¿no? El conejo un poquito más, el gato, y así llegamos hasta la del hombre. Vemos aquí que en estos roedores sus hemisferios tienen hemisferios cerebelosos, tienen un hemisferio cerebeloso, unos hemisferios cerebrales, perdón, muy rudimentarios y que se caracterizan, ¿por qué? Porque no tienen circunvoluciones, ¿se dan cuenta? Y tienen aquí un cerebelo que proporcionalmente es bien grande, ¿no? Para ellos. El gato, usted, conforme va ascendiendo la evolución dentro de los mamíferos, vemos que el gato tiene ya circunvoluciones, ya aparecen unos rostros de circunvolución, o sea, de pliegues de la corteza. La oveja tiene más, el delfín tiene muchísimo más, el mono es muy parecido al del hombre, pero es un poco más pequeño, y por último tenemos el cerebro del hombre, que ustedes ven que está, digamos, la cavidad craneana es lo que contiene cada uno de estos, ¿no? El cerebro, pero la cavidad craneana también está, en el hombre está prácticamente ocupada por todos los hemisferios cerebrales y hay una pequeña parte para el cerebelo, el tronco está incrustado, está en el medio. Entonces ustedes ven aquí la gran cantidad proporcional que tienen de corteza y además tienen esos surcos, esas circunvoluciones, que está colgado, que parece una pasa. ¿Y es para qué? Para aumentar la superficie de la corteza en un espacio pequeño como es la cavidad craneal. Luego se han hecho varios tipos de medidas, de parámetros, de formas de cómo evaluar la inteligencia y cómo evaluar si una persona o un animal es más inteligente porque tiene el cerebro más grande o no, o porque se tiene más circunvoluciones o menos. Entonces lo que se ha encontrado, así hemos visto que hay animales muy grandes, pues como el elefante, que tienen un tremendo cerebro, pero eso no significa que son más inteligentes que el hombre. Entonces se hizo, Bouchot y Stephan idearon un índice de encefalización en el cual ellos ponen la proporción, porque cuanto más grande es el animal, más grande va a necesitar tener el cerebro para poder mover tanta masa muscular y tanto volumen del cuerpo. Entonces eso no significa que sea más o menos inteligente. El tamaño y el peso del cerebro no significa a más tamaño, más inteligencia, eso no. Eso ya se ha visto y se ha comprobado con los animales. Y en el hombre también, hay personas que han tenido un cerebro chiquito que pesaba poco, por ejemplo el cerebro de Einstein. El cerebro humano pesa más o menos 1500 gramos y el cerebro de Einstein pesaba menos, y sin embargo, fíjense, el gran revolucionó la física, un hombre tan inteligente, un genio, y con un cerebro más pequeño. Entonces tampoco está en el tamaño ni el volumen, sino hay algo más, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a esa conclusión se hicieron varios, como les digo, medidas, y una de ellas es el índice de encefalización, en el cual comparan el peso del cerebro con el peso corporal y lo multiplican por una constante, y entonces se ve que, y se hizo que la unidad era en los insectívoros, o sea, en la medida que salieron tomaron como unidad en los animales roedores insectívoros. Comparando eso con la foca, entonces, y ¿para qué? Con la idea de encontrar un número en el cual el hombre, que es
ser más inteligente, el ser vivo más inteligente, pueda explicar por qué tiene pues más inteligencia que los demás. Pues este índice es mayor en el hombre. Entonces ustedes ven, la foca tiene un índice de 15, el delfín, que es más inteligente que la misma foca, tiene 20, el chimpancé también, que es bien inteligente, no tanto como el hombre, pero tiene bastantes habilidades. Entonces, y el hombre finalmente tiene 28, ¿no? Entonces para esto sirve el índice de encefalización, ¿no? Aquí en este dibujo tenemos el cerebro de los mamíferos y del hombre. Aquí tenemos el cerebro nuevamente de la rata y este es el cerebro del gato. Y aquí está representada en colores las áreas, las cortezas primarias o paleocórtex. Entonces ustedes ven que en el hombre, y acá también está representado, por ejemplo, el área somatosensorial es la verde y no es tan grande comparativamente, fíjense, el resto del cerebro. Esta área primaria paleocortical, donde llegan los estímulos, las señales sensitivas que se recogen de todo el cuerpo, sensitivas, o sea, de la sensibilidad táctil, olorosa, de presión, de posición, llegan acá. El área motora también es pequeña y está acá en amarillo. Este es el área auditiva y este es el área visual. Aquí en el gato que vemos, miren, tremenda área visual en rojo que tiene una gran área auditiva en comparación a su cerebro total con el cerebro de nosotros. Este es un pequeño porcentaje de todo el cerebro, este es mayor porcentaje, y así vemos, ¿no? En la rata tiene bastante representación cortical de la parte motora en verde. Entonces, para que ustedes vean lo que les dije en la primera clase, que evolutivamente en la escala animal, los animales han ido evolucionando de los más inferiores, los más simples, hasta los más complicados, y los superiores son los vertebrados, y dentro de los vertebrados los mamíferos, porque tienen muchas, la evolución les ha dado muchas ventajas para poder desarrollar más. Y dentro de los mamíferos tenemos al hombre, o sea, ya el hombre viene a ser más que lo máximo de los mamíferos, que es el mono, ¿no? Entonces, y el hombre ya por sí mismo, por tener ciertas cualidades, y gracias a que aquí, a medida que se ha ido evolucionando, ¿qué es lo que ha pasado? El cerebro ha ido cambiando, y las áreas más antiguas, o sea, el paleocórtex, que está más desarrollado en animales inferiores, ha sido, ¿qué cosa?, reemplazado por nuevas áreas, por el neocórtex o área de asociación, que es lo que nos permite ser como somos, ¿no? Que ser el hombre como que es el ser humano, diferente a todos los otros, y podernos considerar que no somos animales, ya dejamos de ser ese filo, somos otro más, ¿no? Eso quizás en el futuro se va a ver. Entonces vemos que aquí estamos representando que el neocórtex adelante, que dice conativo, que es el neocórtex anterior, es bastante extenso, mucho más, 5 veces lo que es el área primaria o paleocórtex, y lo mismo el neocórtex cognitivo, que es el posterior. Miren ustedes toda esta extensión de corteza, que vamos a ver luego las funciones que tiene esto y esta parte inferior, que son las de conexión, porque parece que, siguiendo con el ejemplo de Einstein, lo que encontraron que Einstein tenía muchas conexiones, muchas redes, muchas sinapsis, y es por eso que procesaba la información más rápido, porque tenía una información guardada en un sitio y la conectaba con otra. Es como cuando ustedes recuerdan algo, pueden recordarlo cuando estudian, pueden recordarlo por lo que ven. ¿Se acuerdan que han estudiado y dicen, no, aquí faltaba algo, falta una característica? ¿Por qué? Porque hay la memoria visual les ayuda también, y si ustedes hablan y lo estudian en voz alta como para que se escuchen, entonces también ya tienen una memoria auditiva que lo van a guardar. Entonces hay diferentes estrategias que uno tiene para poder guardar la información. Aquí tenemos en las imágenes del cerebro, esta es la cara externa, miren ustedes el hemisferio cerebral, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, y aquí está los hemisferios cerebelosos. Aquí vemos esto también, la cara interna, o sea, cuando hacen un corte sagital del cerebro, vemos un hemisferio. Acá está el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura formada básicamente de sustancia blanca, o sea, de axones.
y es el que sirve para conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando hay lesiones en el cuerpo calloso porque nacieron sin un pedazo de cuerpo calloso o tuvieron algo que se degeneró, se desmielitizó, o un tumor en el cuerpo calloso que interrumpe la transmisión de la señal del lado derecho e izquierdo, hay ciertas alteraciones que se llaman síndromes de desconexión y que se han estudiado y que se han clasificado de acuerdo si son anteriores, posteriores, etc. Entonces, la importancia que tiene el cuerpo calloso, porque es el que nos conecta la información de la derecha y de la izquierda. ¿Por qué? Porque en el cerebro hay conexiones, todo está conectado, la corteza con la subcorteza, con los núcleos basales, con el tronco, y otra vez regresa, así como hemos visto en la médula y en la función motora, que no solamente es la orden que salió de la neurona motora gamma, sino que inclusive los músculos dan una retroalimentación sensorial para que no siga la contracción y se controle. También reciben control, influencias de varios sectores del tronco y de estructuras subcorticales, del tálamo sobre todo, y de la corteza. Entonces aquí vemos, y esto es gracias a las conexiones. Como vamos a ver, hay conexiones verticales, o sea que van desde la superficie hasta la profundidad, y de la profundidad hacia la superficie, esos son verticales en la corteza. También hay transversales, o sea, la corteza anterior se conecta con la posterior y el derecho con el izquierdo, por medio de varios fascículos. Aquí tenemos la cara inferior, esta es la cara inferior, acá están los bulbos olfatorios, este es el quiasma, esta es la parte anterior del mesencéfalo, el puente y el bulbo. Este también es un corte transversal, un corte sagital, perdón, del cerebro, y que vemos aquí el cuerpo calloso, que es lo que envuelve a los ventrículos, que está alrededor de los ventrículos, y estas son las cavidades ventriculares por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Otra forma de estudiar, y que hicieron los neurocientíficos, neurólogos, para cuando estudiaban el cerebro, ya no solamente lo dividieron en lóbulos, así en porciones grandes. Todo lo que está delante de la cesura de Rolando es todo lo prerolándico, es motor, lóbulo frontal, todo lo posterior inmediato es parietal, lo que está abajo, acá hay otra gran cesura que es la de Silvio, lo que está debajo de Silvio es lóbulo temporal, y atrás, como cuña, es el lóbulo occipital. A grandes rasgos vemos que el lóbulo occipital tiene que ver está relacionado con la visión, con la audición, esta es la parte motora, frontal, es motora, conducta, el planeamiento, motivación, etc. Y esta es la parte sensitiva y la parte de la percepción espacial. Además, también debe de saber que por lo general las personas son diestras, pero también hay personas que son zurdas y hay ambidiestros, se utilizan las dos manos. ¿Pero para qué sirve eso? Porque el lenguaje se desarrolla en el hemisferio dominante, que por lo general es izquierdo, porque la mayoría somos diestros, pero en los zurdos es al revés. Y en los ambidiestros pueden utilizar los dos. O sea que el que desarrolla escribir con las dos manos o el lenguaje con ambas manos, pues no tiene más, ¿cómo le puedo decir? Potencialidad, ¿no? Entonces, el hemisferio dominante es el hemisferio que se encarga del lenguaje, se encarga, le digo así grandes rasgos, de pensamiento lógico, del pensamiento ordenado, el izquierdo. El derecho no, el derecho se dice que es más afectivo y espacial, o sea, la parte afectiva es más hacia, no es solo hacia, sino es más hacia el lado derecho, en el hemisferio derecho, en un diestro, o sea que el hemisferio no dominante. Y también la percepción del espacio. El lóbulo parietal derecho tiene que ver mucho con la percepción espacial, y el lóbulo parietal izquierdo, aparte de las funciones sensoriales del lado contralateral, del hemiscuerpo contralateral, tiene que ver con el lenguaje, con la parte sensorial del lenguaje. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ir cuando vamos viendo los lóbulos, no voy a adelantar. Entonces, la anatomía funcional de la corteza cerebral, ¿cómo es? La corteza es una
fina capa de neuronas que mide más o menos de 2 a 5 milímetros de espesor, o sea, es muy delgadita. Esta capita, esta corteza, cubre la superficie de las circunvoluciones del cerebro, hemos visto esos pliegues, y mide alrededor de 1/4 de metro cuadrado, pero en ellas contienen más o menos 100.000 millones de neuronas. La corteza cerebral, el neocórtex, está formado por 6 capas de células. ¿Y qué tipos de células hay? Hay varios tipos. Hay unas células que llamamos granulares, otras que son fusiformes, alargadas, y otras que son las conocidas, que son las piramidales, que son también alargadas y más grandes. Aquí en este dibujo vamos a ver las 6 capas de la corteza cerebral, del neocórtex. La molecular, que es la más externa, la capa granular externa, etcétera, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y la capa multiforme. Acá está en blanco y negro, dibujada más o menos en proporción las células que se encuentran acá. Pero en este lado vemos que acá hay en este dibujo, hay 3 bloques que son diferentes, son más o menos parecidos pero tienen su diferencia. Entonces son 3 cortes de corteza, pero de corteza así, de que va desde la parte más externa hasta la más interna. Y ustedes ven que, si bien es cierto, están acá las 6 capas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta acá, no son igualitas en las 3. Aquí hay variaciones desde la tercera capa. Por ejemplo, esta es la corteza sensorial, o sea, donde llegan las señales sensitivas recogidas de diferentes partes del cuerpo. Entonces miren cómo tiene esta capa en azul más gruesa. En cambio, miren, en esta tercera columna, que es la corteza motora, miren ustedes cuál es la capa que está más gruesa, la roja, que corresponde a donde llegan o donde salen las señales motoras. O sea, no todas las capas en grosor son iguales, dependen la localización que tienen. Y esta es la del medio, son de las áreas de asociación, o sea, las áreas extensas que hemos estado viendo, y vemos que aquí las capas son las que son más grandes son las de asociación, más que estas, ¿no? Y son las que conectan un área con otra. O sea, reciben información de tanto el área anterior como la posterior, de la más superficial y la más profunda. Entonces habíamos dicho que habían 3 tipos de células: las granulares, las fusiformes y las piramidales. Las células granulares son células más pequeñas, tienen axones cortos, como son más pequeñas, funcionan como interneuronas, o sea, conectan una neurona con otra, envían una información a otra colateral. Algunas son excitadoras y otras son inhibidoras. Las que son excitadoras tienen como neurotransmisor el glutamato, que es excitador, y las inhibidoras tienen el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Tienen estas células granulares, como son básicamente de interneuronas, o sea, de conexión, tienen altas concentraciones en las áreas sensoriales y en las de asociación sensorial y motora. O sea, en las áreas de asociación tanto sensoriales como motoras. Luego tenemos las células piramidales y fusiformes, que van a originar la mayor parte de fibras que salen de la corteza. O sea, estas células son las que envían señales, porque originan la mayor parte de fibras que salen de la corteza. Originan también los haces, obviamente, subcorticales de asociación, y las células piramidales son más grandes que las fusiformes y también tienen fibras horizontales largas y verticales largas, ¿no? Entonces las células piramidales y fusiformes son más grandes, las piramidales son más grandes y originan a los haces de asociación. Más que todo son de información eferente. Entonces aquí vamos a ver, luego que ya sabemos que hay 6 capas y que no en todas las áreas del cerebro las capas tienen las 6 capas tienen el mismo grosor. En las sensoriales son más gruesas las partes sensoriales, en la motora es más gruesa la capa 5 y 6.
Entonces, vemos que las capas, vamos a ver cuáles son las funciones. Entonces, las funciones de las capas 1, 2 y 3 van a funcionar como funciones de asociación intracortical. O sea que aquí estas células van a asociarse esta área con su área contigua en la corteza. O sea, estas tres áreas, 1, 2 y 3, son más que todo para transmitir la información en forma horizontal. Tienen que ver mucho con las fibras de asociación. En cambio, y dentro de estas, la 2 y 3, o sea, 1, 2 y 3 son las de asociación, la 2 y 3 tienen las fibras horizontales cortas, que son las que se comunican con las áreas más cercanas. Las señales sensoriales terminan acá, en el área 4, en azul. Por eso en la corteza sensorial son más gruesas y en la motora son más delgadas. Y la de asociación es mediana. Y las eferencias, o sea, las salidas, todo lo que es aferente en entrada y eferencia en salida, salen las eferencias. ¿Qué cosa va a ser la eferencia? La eferencia básicamente son las motoras. Y las eferencias son las que salen de la capa 5 y 6. Acá, 5 y 6. Los de la capa 5 van a las conexiones con el tronco y la médula, llegan, y la capa 6 llegan al tálamo. Esta capa de abajo son las conexiones que van al tálamo. Ustedes ven que en cada bloque o columna de pedazo de tipo de corteza, ¿qué es lo que vemos? Vemos fibras verticales de conexión, porque hay información que llega, y esta información que llega a estas áreas de asociación y al área sensitiva. En cambio, hay otra información que sale de las áreas de asociación, del área 3, salen a otras partes, a otras zonas de la corteza o a otras partes del cuerpo. Aquí también, igual en asociación, todas son de entrada y salida, y aquí también en las motoras son básicamente asociación y salida. Acá está la dirección de la flecha. Aquí tenemos otra vez el dibujito en blanco y negro, que son, acá están las capas de la corteza con sus células, y aquí tenemos qué tipo de células hay acá y cuáles son sus funciones. Entonces vemos aquí el tipo de células que hay, que ya lo hemos dicho anteriormente, y aquí están las últimas capas, son las capas motoras. Todas las áreas corticales, yo les he dicho que la corteza se conecta con diferentes partes del cerebro, con casi todas, pero todas las áreas corticales necesariamente tienen aferentes y eferentes con estructuras más profundas. Todo en el sistema nervioso está controlado por otro nivel y está también conectado, y cuando funcionan simultáneamente. Esa es la capacidad que se tiene. Eso es lo que va a originar las respuestas inmediatas, ¿no? Y la capacidad de sacar la información que se encuentra en otras estructuras más profundas o más lejanas. Tienen de todas las conexiones una conexión muy muy importante con el tálamo. La corteza necesita del tálamo, de la influencia del tálamo. Una lesión del tálamo y de la corteza produce un gran daño funcional. Por ejemplo, hay un infarto y se lesiona extenso que lesiona la corteza y lesiona el tálamo, un gran daño funcional dependiendo de la localización. ¿Por qué? Porque la corteza necesita de la estimulación o excitación talámica para funcionar bien. El sistema, al sistema, o sea, la conexión de la corteza con el tálamo se le llama sistema tálamo-cortical. Y cuando se corta esa conexión, la función cortical queda abolida, o sea, tiene que estar conectada. Si aislamos las dos, ya no hay función cortical motora. Las vías sensoriales, además, ustedes van a ver que todas las vías sensoriales, cuando vemos receptores, todas las vías sensoriales pasan antes de llegar a la corteza. O sea, si comienza la estimulación visual, del impulso visual es transducido, o sea, convertido en impulso nervioso en las células retinianas, en los conos y bastones, ¿no es cierto? De ahí eso hace sinapsis con otras células retinianas, las bipolares, las ganglionares, y salen de ahí el nervio óptico, y el nervio óptico sale y se dirige hacia el núcleo geniculado, que es un núcleo del tálamo. Ahí hace un relevo hasta la otra neurona, y de ahí se va a la corteza visual primaria,
al área 15. Y de ahí se conecta con la 16, con la 17 y con las partes posteriores de los lóbulos temporales y parietales. Toda esta conexión, todo este recorrido que hacen, ustedes ven que igualito, algo parecido, pero no por el mismo camino, lo hace la información auditiva y la información sensorial somática, o sea, el tacto, el dolor, el calor, todo eso pasa así, todo pasa finalmente, antes de llegar a la corteza, hace su relevo por una estructura del tálamo. Entonces el tálamo es bien importante. Casi todas o sea, de los 5 sentidos, 4 pasan por el tálamo. El único que no pasa es el olfato, pero lo demás sí, antes de llegar a la corteza primaria o paleocórtex. Aquí en este dibujo vemos la corteza cerebral, vemos graficado en rojo la corteza primaria y secundaria motora. Esta es la terciaria, la suplementaria, el área prefrontal. Estas son áreas de asociación. Este es el área primaria sensitiva. Bueno, todo está, este es el área de asociación secundaria táctil, y este es ya el neocórtex de asociación posterior, y así, este es el lóbulo temporal, este es el auditivo, y esta es la parte de asociación del lóbulo temporal. Bueno, lo que estamos viendo acá son diferentes colores que representan las conexiones que tienen estas áreas con qué parte de los núcleos del tálamo. Hay 2 tálamos, un tálamo derecho y un tálamo izquierdo, y cada tálamo, miren, es un compacto, es un grupo de núcleos, que cada núcleo se conecta con una parte especial de la corteza. Por aquí pasa la información visual, sensorial, por uno de estos núcleos y llega a la corteza, a su corteza respectiva. Luego, que ya hemos hablado así en forma general de los hemisferios, de la corteza, su capa histológica, etcétera, etcétera, vamos a ver cuál es la función en sí de las áreas corticales. O sea, entonces ahí es donde debemos de diferenciar de que toda la corteza no es igual. Hay una corteza primaria, que es el paleocórtex, que es a donde llega toda la información sensorial, y el neocórtex, que es lo que evolutivamente ha aparecido más tardíamente y que está muchísimo más desarrollado en el hombre. Ese es un concepto. El otro concepto es que las áreas en el hombre se han sacrificado, las áreas del paleocórtex, para darle sitio al neocórtex, porque si no, ¿dónde tenemos la imaginación, la percepción espacial, el pensamiento, el lenguaje, que no lo tienen los animales? En cambio, los animales tienen, pues, como hemos visto en los dibujos, las áreas olfatorias, las áreas auditivas más grandes. Aquí vemos en estos dibujitos, el neocórtex está en oscuro. Vemos que el neocórtex se diferencia tanto genética como funcional y psíquicamente del paleocórtex. Toda la información consciente, o sea, lo que estamos haciendo ahorita, todo lo consciente, se almacena en el neocórtex. En cambio, llega al neocórtex y se almacena ahí. En cambio, el paleocórtex es donde llega toda la información de entrada, la primera información que recibimos de las señales por medio de los señales sensoriales, por medio de los sentidos. Entonces aquí tenemos el área del neocórtex. Fíjense, el neocórtex anterior, el frontal, es bien grande. El posterior, que es este, que es parieto, temporo, occipital, es grande, y este de acá abajo, que no se ve bien aquí, ese es el neocórtex inferior, que es de la cara inferior del lóbulo temporal. Cada uno tiene sus funciones que vamos a ver. Y este es, en cambio, el paleocórtex, miren qué chiquito acá, visual, auditivo y pues, motor y sensitivo. Esta es la cara interna. Entonces, los diferentes neurofisiólogos y neuropsicólogos, neurólogos han hecho diferentes unidades, han tratado de explicar cómo funciona el cerebro, tratando de ubicar centros o unidades funcionales de la corteza cerebral. Pero ojo, que aquí tenemos que tener cuidado, porque si bien es cierto, la corteza primaria tiene una sola función y funciona de acuerdo a lo que es
a lo que es, por ejemplo, la corteza motora primaria, y de ahí sale la primera respuesta motora. Pero las otras áreas, las suplementarias o las de asociación que le llamamos, son áreas que, si bien es cierto, tienen una función, no porque se lesione en neurología, no porque tú lesionas una parte vas a perder esa lesión, esa función, porque tú puedes lesionar otra lesión a distancia y se puede producir el mismo efecto. Por decirles, si ustedes lesionan el área del lenguaje, una de las áreas del lenguaje, el paciente va a estar con afasia, como se llama. Pero el lenguaje verbal, o sea, el lenguaje verbal, que es esencialmente, si es verbal, es motor, está en la parte anterior del cerebro. Entonces hay una parte, cuando nosotros hablamos, escuchamos y entendemos, ¿no? ¿Qué cosa escuchamos por el oído? Y de ahí mandamos la información de la parte posterior temporal a la parte anterior motora, que nos indica, nos da una respuesta. ¿Qué hacemos? Seguimos atendiendo, no nos movemos, empezamos a escribir, lo que fuera. Entonces esa conexión, la parte motora con la parte sensorial del lenguaje, se hace por medio de unos fascículos que vamos a ver más adelante. Pero no solamente porque lesionamos el centro de la comprensión, digamos, del lenguaje de comprensión, no vamos a dejar de entender. De repente la lesión está en la vía que lleva la información, entonces está a distancia del centro. Entonces, por eso es que nosotros no podemos ser tan localizadores, o sea, exclusivamente localizadores. Y además, por otra parte, el cerebro no funciona como un punto sigue la transmisión así en serie, sino en paralelo. La información no se transmite en serie, o sea, del punto 1 pasa al punto 2, punto 3, no. Pasa así, pero simultáneamente va funcionando y se va adelantando. Entonces, el cerebro funciona en forma holística, por eso se dice. Entonces, en el anterior, Luria, un neuropsicólogo soviético muy conocido, y clasificó las áreas corticales y las dividió en unidades funcionales, y para él dividió el área motora primaria, el área somática primaria, el área somática secundaria, el área supremotora motora, la suplementaria motora, y así sucesivamente, ¿no? Primaria y secundaria. Eso fue una forma de clasificar. Después Guyton ya ha dividido las áreas como si este fuera el centro motor, el centro somático, esta parte parietal posterior es el que tiene la representación espacial del cuerpo y de los alrededores, pero ojo, no es así solamente, es más el hemisferio derecho, acuérdense. Atrás es el procesamiento de palabras, la visión, y etcétera, y así le ponen pues un montón de esta zona, en la zona del centro de la formación de la palabra. O sea que si esto se lesiona, no hay palabra, pero puede haber una lesión acá en el medio, entre estas dos, y se puede producir el mismo efecto, un efecto mayor. Por eso nosotros decimos, cuando analizamos los casos de neurología, decimos, este tiene una lesión a distancia o en el sitio en que están dando las señales, o sea, las manifestaciones de alteración. Eso lo van a ver ustedes y lo van a comprender mejor cuando lleven clínica o fisiopatología. Entonces, aquí tenemos Haynes en el 2003 hizo otra división más minuciosa, y aquí le ha puesto la corteza asociativa unimodal. O sea, unimodal significa que asocia solamente una modalidad de sensación. En cambio, multimodal es que puede asociar varias sensaciones, varios tipos de sensaciones. Y así los va poniendo, y ven ustedes que en verde es que hay varios tipos de modales. O sea, el canal puede ser el canal acústico o sonoro con el visual, ¿no? O con el táctil, etcétera. Entonces, esa es otra forma de clasificar funcionalmente la corteza. Entonces vemos que el paleocórtex, hay 5 zonas de paleocórtex, 5 áreas. El área motora primaria, que ya les he dicho que es la prerolándica, donde salen las primeras señales motoras, donde se procesan, y es una zona eferente. En cambio, el área sensitiva primaria es donde llegan la información sensorial del cuerpo, o sea, el calor, el dolor, la posición, etcétera, la presión.
El área visual primaria es el área 15 en el polo occipital, donde llega la información visual. Simple, o sea, es una información visual, son señales visuales simples, como ustedes van a ver que el ojo, por ejemplo, procesa la información por medio de contrastes, de diferencia de contrastes, y la corteza primaria lo que procesa son líneas, segmentos, y las áreas de asociación son las que ya construyen y dicen, bueno, pero esto las áreas de asociación hace que esa imagen que tiene tenga un nombre, un significado y una utilidad, ¿no? Entonces esa es ya las formas de las áreas de asociación, en la que ya le da toda la otra información y da la parte más superior de la información visual. Así podemos nosotros ver un rostro, ver una cara, una foto, y si la conocemos podemos identificar y decir, no, esta es la cara de un familiar, la cara del presidente, la cara mía, lo que sea. Entonces esa identificación, que parece una cosa tan mecánica, tan rutinaria y que no tiene nada que ver, esa es una función superior, esa es una gnosia visual, vamos a ver más adelante. Después el área auditiva primaria y la corteza límbica, que es la que recibe la información que es temporal también, y que recibe la información de los señales olfatorias y gustativas. El neocórtex es la otra parte de la corteza, son áreas de asociación y son tres: la posterior, o parieto occipital temporal, que son tres zonas, ahí confluyen tanto el lóbulo parietal, el occipital y temporal, pero ahí se procesa las formas más elaboradas, como por ejemplo el reconocimiento de rostros, reconocimiento visual de objetos, reconocimiento táctil de objetos. Porque nosotros cerramos los ojos, nos ponen una moneda en la mano o un aro y sabemos, sin verlo, tocándolo nomás, ¿no es cierto?, podemos reconocer qué objeto es y para qué sirve. Entonces todas esas son debidos al neocórtex, que nos permite identificar eso. Después hay otra área neocortical que es anterior, que es la prefrontal, y esa interviene en otros procesos, como vamos a ver. Y la área de asociación paralímbica, que es la más inferior, que está en la cara inferior, y que comprende la circunvolución parahipocámpica, la circunvolución del cíngulo y el lóbulo de la ínsula, y tiene que ver más con la parte visceral. ¿Se acuerdan ustedes que el sistema autonómico llegaba hasta el lóbulo de la ínsula y en la corteza límbica? Entonces es porque aquí es donde se procesan todas esas sensaciones de la parte interna. Y por eso, por ejemplo, cuando hay un tumor, hay una lesión que está irritando y que está produciendo una alteración en la corteza límbica, ¿qué es lo que va a hacer? El paciente puede tener crisis uncinadas, crisis límbicas, en que presentan una sensación de ansiedad, de sudoración, de dolor en el estómago, de vómito, o sea, una serie de sensaciones vegetativas, y que duran pues como una crisis epiléptica, que duran segundos y pasan. Aquí tenemos, como les dije, que en la corteza todo estaba conectado, las áreas anteriores con las áreas posteriores. Acá están los fascículos, mediante el fascículo superior, el fascículo inferior, el fascículo uncinado, y este es el fascículo A4, ¿no? El inferior, y este es el unciforme, que es el que uncinado es este, y este es el que comunica la parte motora con la parte sensitiva, y este es el que interviene, este de acá abajo, el inferior, en el lenguaje. Aquí también en la parte, en la cara interna, también se comunican, ustedes ven todas las conexiones que están acá graficadas, pero eso es para que tengan el concepto de que todo se comunica porque hay haces que comunican una parte distante de la corteza con otra, unas partes contiguas como estas, y por otro lado tenemos al cuerpo calloso, que comunica derecha e izquierda, y estos son los cortes transversales por donde van los fascículos, ¿no? Luego vamos a ver las áreas de asociación. El área de asociación parieto-occipital temporal, o sea, la posterior, que está ahí marcada en color turquesa, toda esta extensión, y quizás un poquito más hasta acá, toda esa extensión, se conoce como el área de asociación posterior. Y ahí, en el lado derecho, por
por lo general, está la orientación espacial parietal. O sea, esto nos permite reconocer cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo, cuál es la representación del cuerpo también, cuál es nuestra mano, cuál es nuestro pie, etcétera, etcétera. Cuando hay daño en este nivel va a haber una inatención espacial. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está hacia el lado contralateral no vemos, o sea, por lo general el lado izquierdo. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Y cómo se va a ver? Vamos a ver cómo se puede detectar. También cuando se lesiona va a haber la praxia del vestido. Nosotros cuando nacemos no nacemos sabiéndonos vestir, ponernos la ropa. Nacemos con muy poca información, con el cerebro inmaduro, y a medida que vamos desarrollando, vamos creciendo, vamos adquiriendo habilidades, vamos pudiendo controlar el movimiento de las manos, de los ojos, vamos pudiendo controlar el tono y el movimiento del cuello, se pueden sentar, ¿no? Pueden controlar que la cabeza no se le caiga, después se pueden sentar, después pueden levantarse, pueden gatear, podemos gatear después y a caminar, aprendemos a caminar, aprendemos el patrón de la marcha, todo eso se adquirimos el lenguaje. Entonces, igualito, un niñito de 1 año, año y medio no sabe vestirse, va aprendiendo, entonces eso se llama praxis, una habilidad motora fina. Sabe cómo se pone una camiseta, cómo se abrocha, cómo se ponen las zapatillas, cómo se amarran los pasadores, uno va aprendiendo ahí con el tiempo. Eso se llama praxis. Por ejemplo, ¿qué pasaría que ya adquirió esa habilidad, como todo el mundo lo adquiere por lo general, y cuando ya está mayor, le da un derrame, un infarto cerebral, una hemorragia, y de repente no se queda hemipléjico, no queda con adormecimiento, pero de repente ya no puede vestirse? De repente, a veces ni se dan cuenta, después de días, de semanas se dan cuenta de que cuando se va a vestir se pone, por ejemplo, la camiseta como si fuera el pantalón, se lo quería poner por abajo. Entonces, ¿qué le pasa? Está loco mi abuelito, mi papá, se ha rayado, le ha pasado, ha perdido la praxia del vestir. Y si se va afinando uno el análisis del defecto que tienen, es que no pueden vestir. O sea, eso quiere decir, y eso sucede en lesiones del lóbulo parietal derecho, o sea, que es el que domina más la praxia del vestido. Después la calculia también, el cálculo nosotros lo podemos hacer con esta área de asociación parieto-occipital temporal. Si nosotros lesionamos esa área, perdemos la capacidad del cálculo. La orientación temporo parietal posterior también izquierda, ¿qué es lo que nos va a dar? O sea, una lesión en el lado izquierdo, que es en el lado dominante, ya no nos va a dar una desorientación espacial, o sea, no es que no sabemos dónde está la derecha o la izquierda, sino nos va a dar una desorientación temporal, o sea, no sabe qué hora es. Uno, sin ver el reloj, más o menos, por lo que has hecho todo el día, o por lo que sea, la característica del clima, la hora, la luz, lo que sea, uno dice más o menos es tal hora. Y uno tiene un margen de error de 30 a 45 minutos, pero eso es lo normal. Pero un paciente que se ha lesionado a ese nivel no va a tener una desorientación temporal. Cuando hay procesos, por ejemplo, un problema metabólico, una encefalopatía metabólica, en que hay compromiso muy difuso de casi toda la corteza, entonces el paciente está desorientado, inatento, tiene una serie de cosas que es producto de que todas las funciones corticales están venidas a menos, ¿no? Luego, en esta área de asociación parieto-occipital temporal del lado izquierdo, básicamente en el lóbulo temporal, bien pegado, o sea, localizado más hacia el lóbulo temporal posterior izquierdo, está el área de Wernicke, o sea, el área es la parte que cuando nos lesionamos perdemos la capacidad de la comprensión del lenguaje, lo que nos dicen no entendemos, nos están hablando otro idioma, no se entiende, y hablan también, como no entienden, no hablan bien. Después también en esa área se encuentra el área de procesamiento inicial de la lectura, o sea, en el pliegue curvo, pero en el lado izquierdo dominante. Ya saben que todo lo que es lenguaje dominante, por acá está el pliegue curvo. Una de las funciones de la pliegue curvo es, que es parietal posterior e inferior izquierdo, es la lectura.
los que pierden eso tienen dislexia, los que han nacido con un mal desarrollo a ese nivel, porque puede ser que uno nazca con ciertas zonas de la corteza que no han evolucionado, no han desarrollado bien, entonces tienen dislexia. Y también en esta zona está el área de la denominación de los objetos, o sea, la nominación. O sea, ustedes le enseñan un objeto, la persona habla, le enseñan un reloj y tiene que decirle reloj, pero si no puede decir reloj, no puede decir que es lapicero, sabe lo que es, sabe para qué sirve, y no encuentra el nombre. Eso se llama anomia, y eso es porque hay una lesión en este nivel, porque el área de denominación de objetos es función de esta área de asociación parieto-occipital temporal, o sea, el área de asociación posterior o cognitiva, porque si ustedes se dan cuenta está más relacionado con la cognición. Luego tenemos el área de asociación, o sea, el neocórtex anterior, que es el prefrontal, que está acá en celeste, en turquesa, tanto en la cara externa como en la cara interna. Entonces, ¿qué es lo que se procesa ahí en el área prefrontal? El área prefrontal se procesan los pensamientos secuenciales analíticos, o sea, el pensamiento lógico. Y también puede haber inatención, pero una inatención prefrontal, o sea, que no atiendes porque no te interesa, con buena cuenta. No es porque no percibas bien el espacio, sino porque no te importa atender, no te importa el tema. En esta área se planifican los patrones motores y de secuencia, no el del vestido, pero otros sí. Por ejemplo, con esa área nosotros cuando se lesiona hay las apraxias, que vamos a ver más adelante, que son las apraxias ideomotoras. O sea, ustedes le dicen a un paciente, verás como que te estás peinando, entonces tiene que pensar cómo se peina, entonces se imagina que tiene un peine en la mano y tiene que hacer así, ¿no? Entonces el que tiene esto, tú le dices una lesión a este nivel, le dices, hazte como que no puede, hazte como que vas a sacar un lapicero de tu bolsillo y que sacas un papel del escritorio y escribes. Entonces tiene que hacer el mimo, la pantomima de que va a hacer, no puede hacer eso, ¿no? Se desordena, se desorganiza, no sabe qué hacer primero, no sabe dónde encontrar las cosas, dónde deberían de estar las cosas. Esta planificación de patrones, o sea, estos actos motores son complicados, son secuenciales, porque primero se hace 1, 2, 3, ¿no? Eso se llaman praxias, y cuando hay lesión a ese nivel se producen las apraxias. También esta área recibe información, o sea, el área prefrontal anterior recibe información de las áreas de asociación posterior, entonces ahí tenemos las apraxias motoras e ideomotoras. El área de Broca se encuentra en esta zona, entonces cuando hay lesión en el área de Broca tenemos la fascia motora, el paciente entiende, comprende perfecto, pero no puede hablar, o si habla mal, habla como si fuera telegrama, no puede construir sintácticamente una oración. Después, si tienen lesión en esta área, no pueden conseguir un objetivo. Por ejemplo, le podemos poner un ejemplo simple, no sé, a ver, ¿cómo haría usted para llegar de donde está usted? ¿Qué haría primero y para poder apagar el botón de la luz, para apagar la luz? Entonces tiene que pararse, tiene que ubicar el botón de la luz, bajar las escaleras, acercarse al botón y moverlo o presionarlo. Esa secuencia no lo puede hacer, no le da la cabeza para planificar eso, ¿no? No llega a hacer esos objetivos. También se le puede dar una historieta cualquiera, por ejemplo, eso hacen los psicólogos, una historieta con dibujitos, ¿no? Y tiene que hacer la historieta y ordenarlo en forma lógica, cuál es el primer dibujito, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Esa es otra forma. Entonces ahí no puede, entonces eso es más demostrativo de que el problema que tiene es que no puede hacer el ordenamiento consecutivo de cosas. Luego en esta zona está la motivación, o sea, en esta zona, el que desarrolla bien esta zona, ¿qué pasa? Se motiva, quiere ser algo en la vida, quiere estudiar una profesión, quiere ser médico. Entonces, si quiere ser médico, tiene que estudiar medicina, tiene que amanecerse estudiando y después se esfuerza, ¿no? Entonces, esa es una motivación. Ese es el área frontal.
Pero el que tiene daño en el área prefrontal no le interesa nada, termina el colegio y dice, ¿qué vas a estudiar? Ni sé, no me interesa, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? No me importa, ya veremos, ya. O sea, ni siquiera se planifican. La apatía, que hay mucho ahora, sin que a veces se habla mucho de que la juventud ahora, no sé, ustedes no, porque son de otro grupo, que son de los empeñosos, de los que estudian, ¿no? Pero hay muchos que no les interesa nada, no saben ni lo que quieren estudiar, ni lo que quieren hacer en el futuro. Esa es apatía. Y esto está, digamos, procesado a este nivel. También hay lesiones, que por ejemplo hay unos casos en la historia de la medicina que son típicos, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero que tuvo un accidente y se golpeó en el área prefrontal. Entonces le hicieron los estudios, todo, sobrevivió al traumatismo encefalocraniano, todo, podía caminar, todo, pero porque ahí no está la parte motora, en la parte prefrontal no está la parte motora, eso de dónde está el homúnculo, ¿se acuerdan de mover el brazo, las piernas, eso no está, pero ahí está la parte motivacional. Entonces cambió de personalidad totalmente, no le interesaba nada de lo que había sido muy responsable, trabajador, todo se convirtió en un relajado. Cambian, no sé si ustedes han escuchado de gente que ha sufrido un traumatismo severo y que después ya no ha vuelto a ser el mismo, y es diferente, ¿no? Entonces, esto es cuando se lesiona una de estas áreas. Y por último, lo más importante, el aspecto moral de la conducta. El aspecto moral de la conducta está en este nivel, en este lugar en donde se procesa. Si no se desarrolla el proceso moral de la conducta, entonces esa zona no va a estar activa, digamos, no se va a desarrollar, porque acuérdense que todo tiene que desarrollarse, por eso es que a los niños, a las personas desde niños se les estimula, así como se les enseña, digamos, a caminar, a adquirir habilidades cognitivas, a aprender a sumar, a restar, a leer, también se le debe de aprender a ser buenas personas. Esto no se hace, esto va contra las reglas, no pueden dañar a la otra persona, se respetan los derechos de los demás, ¿no? Entonces, eso es la parte moral de la conducta. El que no tiene actitud, ya que hizo estudios en personas psicópatas y ven que esta zona no se enciende, o sea, no les conté que hay unas pruebas que son el PET scan, las tomografías que miden el consumo de la circulación y el consumo de oxígeno y glucosa en esas zonas. Entonces los hacen pensar, los hacen hacer varias cosas, no hacer sino imaginarse, y se encienden varias zonas y vemos si se procesa esa información. Entonces los psicópatas tienen daño a este nivel, no han desarrollado esa parte moral de la conducta. El ser humano, para ser completo, tiene que desarrollar estas tres. Si ustedes se dan, ahora que les voy a hablar sobre el área límbica, o sea, la parte inferior. El ser humano, la personalidad tiene tres aspectos: un aspecto afectivo, un aspecto cognitivo y otro conativo moral. Para uno desarrollar completo tiene que ser afectivamente desarrollado, cognitivo y moralmente. Entonces, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, cuando el ser humano nace, lo primero, toda la información que entra, más que todo, entra por esta vía, por la que vamos a ver, por la parte afectiva. El recién nacido conoce los sonidos del latido de la mamá, si se le da cariño, desarrolla mejor, porque la parte afectiva es la primero que desarrollamos nosotros. Lo otro también, pero lo que más predomina en la niñez es la parte afectiva. La parte cognitiva ya también empieza desde chico, pero empieza a tomar más cuerpo cuando empieza a ir al colegio, cuando empieza ya a ingresar conocimientos, ¿no es cierto? Todo eso. Y la parte conativa, la parte moral, la que tiene que ver lo prefrontal, se desarrolla a partir de la adolescencia. Ya en la adolescencia viene el conflicto, y a mí me parece bien, no me parece mal, y ahí tiene que cada uno ver ahí lo primero que hace el adolescente es rebelde, pero ahí empieza a valorar o no valorar, ¿no?, las cosas, o se convierte adquiere rasgos psicopáticos, o una persona responsable, madura, ¿no?, y ya sabe lo que es. Bien. Pero por supuesto que todo eso también comienza desde el ejemplo en el hogar, ¿no? Toda la formación, toda la información, porque toda la información, el ser humano nace
como decir, nace con una computadora con casi todas las conexiones hechas, ¿no? Con toda la estructura, el hardware, casi todo hecho. Y lo que necesita es meter información. Entonces cuando recién nace ya aprende a escuchar, a ver los objetos, su medio, empieza a querer, empieza a desarrollar su manito, a hacer, sin querer va haciendo su desarrollo psicomotor, todo eso. Entonces va haciendo conexiones, eso es lo que hace, conexiones. Si no lo hace, entonces no está alimentando con información a su procesador, ¿no? Es un ejemplo muy simple, muy mecanicista, pero para entender en algo cómo funciona el sistema nervioso podríamos utilizarlo, pero no al pie de la letra. Entonces, la tercera área funcional del neocórtex es el área límbica de asociación, que está en la parte inferior, aquí lo vemos. Es la parte más inferior del lóbulo temporal, basal, y también la cara orbitaria del lóbulo frontal. Está relacionado, acá vemos cara orbitaria frontal, superficie interna frontal anterior y el inferior temporal. Está relacionado con el control emocional de la conducta, con la agresión, con el aprendizaje, con la agresividad, con la anafectividad. O sea, como se dan cuenta, está relacionado con la parte afectiva, de saber querer, capaz, en la crisis olfatoria, las crisis alucinadas, porque en esta área cortical, ahí al costadito está la corteza primaria, el paleocórtex olfatorio y también del gusto. Y también, como esto tiene que ver, como les digo, con la parte emocional, también puede producir depresión cuando hay lesión a este nivel. Entonces esta área también se le conoce como el sistema límbico y está constituido, esta área está formada también por el sistema límbico, cara inferior del lóbulo temporal, cara inferior del lóbulo frontal, ¿no? Y la parte interna de ambos. Entonces esto se llama el lóbulo límbico. El lóbulo límbico es esta parte, la parte interna. Acá miren ustedes, este es el lóbulo frontal, parental, y este es el occipital, y esta parte se le llama límbico porque forma como un anillo alrededor del diencéfalo, y este es el cuerpo calloso y los ventrículos, pero forma como un anillo, ¿no? Está formado por la amígdala, los cuerpos mamilares del hipotálamo, el tálamo, el epitálamo, son estructuras que están en el centro, el tálamo, el epitálamo, el diencéfalo, el tronco cerebral, este neocórtex basal frontotemporal y la corteza olfatoria. El lóbulo límbico fue descrito por Broca y comprende un conjunto de estructuras de la parte medial, línea media, la cara interna y la base del cerebro, que forman un limbo alrededor del tronco, como les enseñé antes, forman como un anillo, un aro. Está formado por el gyrus calloso, cíngulo, hipocampo, gyrus dentado y el húmero. Tiene un papel importantísimo el sistema límbico en las funciones viscerales. Integra las respuestas homeostáticas para que se conserven las especies, o sea, integran las respuestas homeostáticas de las sensaciones de hambre, obtención de comida, respuesta de lucha o huida que vivimos por el estrés, ¿no? Es el centro interviene en la conducta emocional, en la memoria, en la conducta sexual y también en la motivación. Luego, ya pasando del neocórtex, vamos a ver otras funciones corticales que están en el neocórtex en diferentes partes, comprende varias áreas, y una de ellas es el lenguaje. Vamos a hablar del lenguaje de la memoria. El lenguaje tiene un aspecto sensorial, vamos a decir, el lenguaje tiene una parte sensorial. ¿Por qué? Porque es la entrada. ¿Cuál es la parte sensorial del lenguaje? El ingreso, o sea, lo que oímos, cómo llega el lenguaje a nosotros, cómo nos comunicamos, o porque oímos o porque leemos, ¿no es cierto? O sea, por la visión o por la audición, por la percepción auditiva o visual. Y tiene una parte motora. ¿Qué cosa es la parte motora? Es la producción del lenguaje, o sea, lo que nosotros hablamos, la producción verbal, la pronunciación, la emisión de la palabra. Y está relacionada con la vocalización y con el control, porque nosotros hacemos ciertos movimientos automáticos que ni sabemos cómo, que salen nomás,
son mecánicos, ni lo pensamos, pero nos sale el sonido de la palabra, ¿no es cierto? Nos salen los fonemas combinados formando una palabra, y no solamente una palabra, podemos combinar, mezclar las palabras y darle un sentido a lo que estamos diciendo, ¿no? Ambas regiones, o sea, tanto el aspecto sensorial como el aspecto motor del lenguaje, o sea, el que entiende lo que se, por el lado que se entiende o el lado con lo que se habla, están conectadas por el fascículo arqueado del hemisferio dominante, por, como les dije, un fascículo que conectaba la parte anterior del lenguaje con la parte posterior, y tiene que ser del lado dominante. El lenguaje de comprensión es el lenguaje con el que nosotros, es en la parte sensorial, como hemos dicho, el que entra, el que ingresa la información y que tiene que ver con las áreas posteriores. En cambio, el lenguaje de expresión es la parte motora, ¿no? Y tiene que estar relacionado con las áreas anteriores. Cuando el lenguaje, cuando una persona tiene un déficit o un problema de lenguaje, se llama afasia. Así como cuando uno pierde fuerza se llama debilidad o parálisis, así cuando hay pérdida del lenguaje se llama afasia. Y estas afasias son de diferentes tipos, hay un montón de clasificaciones, y a eso lo dejan para los especialistas. Pero en forma general, y a cada rato se están modificando las clasificaciones de las afasias. Pero en general las afasias pueden ser de tres tipos. O son globales, o sea, está comprometido tanto la parte motora como la parte sensitiva, es la afasia global, y puede ser de diferentes grados, puede ser leve, algo habla, algo entiende, pero definitivamente no habla ni entiende bien. Esa es una afasia global, leve o moderada. Y hay otros que no hablan ni entienden nada, o sea, ustedes hablan lo que sea, nada. Y quieren, no dice, pero ni siquiera no. O sea, ese es global severa, pero son globales, porque hay compromiso tanto del aspecto motor como del sensorial. Luego tenemos las afasias motoras, en que el problema ahí del lenguaje es el expresarse, o sea, el hablar, eso es lo que no pueden expresarse, esa es una afasia motora, decimos. Y la afasia sensorial es la que tienen dificultad para comprensión, sí pueden hablar bien, pero no comprenden bien. Luego vemos, eso sería todo en cuanto al lenguaje. Ya les dije que hablamos de que en el lenguaje sensorial, el área de Wernicke, el área que está comprometida es la parte superior y posterior de la circunvolución temporal del lóbulo dominante. En cambio, la motora es la parte inferior y posterior del lóbulo frontal del hemisferio dominante. Luego tenemos la memoria. La memoria, hay diferentes tipos de ella, a corto plazo, a largo plazo. Hay el concepto de consolidación de la memoria, o sea, cuando nosotros ya grabamos algo, un hecho, y se queda ahí por mucho tiempo, esa es la consolidación, ese es un proceso. Hay una memoria a corto plazo, que quiere decir cuando memorizamos algo, pero casi todo lo memorizamos menos de 3 minutos. Entonces eso se llama memoria a corto plazo, pero si pasan los 3 minutos ya no, ya te olvidaste. Es de memoria a largo plazo. Ahora, cuando uno quiere aprender algo, tenemos que tener la memoria intacta, sobre todo la verdad. ¿Por qué? Porque si no tenemos memoria, ¿cómo vamos a guardar el recuerdo de todo lo que hemos aprendido? Entonces, es fundamental la memoria a corto plazo para poder iniciar el proceso de aprendizaje. La memoria a corto plazo, si la mantenemos ahí un buen tiempo, si la seguimos dando, va a convertirse en largo plazo, y si la consolidamos, o sea, la guardamos bien, ya se consolida y va a durar mucho más. La amnesia, ¿qué cosa es? La amnesia es la pérdida de la memoria, cuando nos olvidamos de algo. Hay diferentes tipos de amnesias y hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, hay memoria primaria. La memoria primaria es lo que primero aprendemos. ¿Qué es lo que primero aprendemos? A decir las primeras palabras, ¿qué es lo que primero aprendemos? Papá, mamá, y nuestro nombre, ¿no es cierto? Nuestro nombre, ¿dónde vives? Eso es o sea, lo primero que se aprende, esa es la memoria primaria, ese es lo más difícil de olvidar, acuérdense. Después viene ya la memoria secundaria,
La memoria secundaria es lo que aprendemos después, lo que hemos aprendido en el colegio, en la universidad. Y la memoria terciaria es lo que estamos aprendiendo también, o secundaria y terciaria, es lo que hemos aprendido a lo largo de la vida y lo último que estamos aprendiendo. Entonces, cuando uno tiene un problema de amnesia, ¿para qué les digo esto? Porque cuando hay amnesias, puede haber amnesias de verdad, o sea, amnesias por una lesión. O también pueden ser amnesias psicógenas, o sea, disociativas. Una persona de repente tiene un problema muy grande, se despierta y dice, he perdido la memoria, estoy con amnesia, o le dice, no me acuerdo quién soy. Entonces, para el que tiene amnesia por una lesión, por un infarto, por algo, no se olvide de su nombre. La memoria primaria es lo último en olvidarse. Ya para que te olvides de tu nombre tienes que tener una demencia pero terrible. Entonces el que dice que no se acuerda de nada, tiene poco tiempo, evolución, y no se acuerda ni su nombre, eso va más para conversivo, para psicogénico. Porque lo último que uno se olvida es eso. Bueno, problemas de aprendizaje tienen que haber cuando hay compromiso de memoria. Las personas que tienen problemas de aprendizaje, lo más probable es que no consoliden bien sus recuerdos. Y el hipocampo es una estructura muy importante, muy crítica, porque interviene en las memorias, sobre todo en la consolidación de la memoria, para que la memoria ahí quede, los recuerdos queden. ¿Qué cosa es un recuerdo? Entonces, ya, recuerdo es algo que ha sucedido, que se ha visto, que se ha sentido y que no se olvida, que uno lo tiene presente. Ese es un recuerdo, no. Eso sería algo, una definición muy general, ¿no? Lo que se ha visto es por qué se produce, pero ¿por qué se produce el recuerdo? Entonces nosotros desde el punto de vista neurológico decimos, ¿qué cosa es el recuerdo? El recuerdo se ha visto que cuando existe un recuerdo es porque han habido variaciones en la transmisión sináptica de una neurona, pero como resultado de la activación neuronal previa. O sea, para que haya una sinapsis tiene que haber una neurona pre y otra post, ¿no es cierto? Entonces, en buena cuenta el recuerdo es que se ha variado esa transmisión sináptica. ¿Pero por qué? Porque la neurona pre ha actuado sobre la segunda y le ha producido un cambio en esa transmisión sináptica. Estas variaciones, o sea, este cambio que ha hecho en esa sinapsis, hacen que se desarrollen nuevas vías, o sea, se desarrolla un nuevo circuito, una nueva vía. Y estas nuevas vías son las huellas del recuerdo, huellas mnemónicas que le llaman, mnemónicas, que son las huellas del recuerdo. Y estas huellas, o sea, esos circuitos que están ahí, latentes, así guardaditos, son los que se activan cuando uno evoca el recuerdo. ¿Ya? Y esto puede suceder en todos los niveles del sistema nervioso. Tenemos memoria visual, tenemos memoria gustativa, tenemos memoria auditiva, ¿no es cierto? Recordamos cuál es el sonido del teléfono, cuál es el sonido del teléfono del celular de uno que con el del otro. Hemos hecho con el teléfono, hemos marcado el sonido que cuando llame uno suena una canción y cuando llame el otro otra canción, y ya sabemos quién está llamando, etcétera, etcétera. Eso es memoria. Eso puede suceder en todos los niveles. Pero acuérdense que el recuerdo es ¿por qué? Porque ha habido una variación en esa transmisión sináptica, y esa variación fue porque la neurona presináptica le hizo un cambio a la postsináptica, y esta postsináptica, ¿qué es lo que ha hecho? Ha generado una nueva vía, que es la huella mnemónica, y cuando se activa esa nueva vía, esa es la evocación o reproducción del recuerdo. Los recuerdos, entonces, ¿qué son? Son recuperaciones positivas de experiencias anteriores, experiencias, vamos a llamar, experiencias en forma general. En cambio, la memoria negativa, hay una memoria negativa y hay una memoria positiva. La memoria negativa es un mecanismo que hace también la primera neurona a la segunda, pero que se llama habituación o la sensibiliza. ¿Para qué? Lo que hace es un cambio negativo, le hace un cambio que va a producir de que se habitúe esa sinapsis o se sensibilice la transmisión sináptica, y entonces no se guarda, no se forma una huella mnemónica. Y eso
¿Cuándo sucede? Cuando los recuerdos no son relevantes, o sea, no interesan, no son importantes y nos olvidamos ahí mismo. En cambio, las memorias positivas son las que la primera neurona hace otro proceso que se llama facilitación de la transmisión sináptica. La facilita, o sea, le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas hasta que cambia la sinapsis y ya se queda recuerdo, la huella neurona. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde este punto de vista hay dos. El primer concepto es que el recuerdo es un cambio en la sinapsis, ¿cierto? Un cambio. El otro concepto es de que puede haber un cambio positivo o una memoria positiva y una memoria negativa. Cuando la primera neurona lo que hace es lo habitúa, o sea, le da el impulso pero muy débil, no le da muy repetido, entonces, ¿qué hace? Que esa sinapsis se habitúe y no le hace caso, la ignora, no la graba. En buena cuenta no la graba. En cambio, cuando está, y se llama negativa, esa memoria es negativa. Pero en cambio cuando la facilita, o sea, cuando la primera neurona que hace facilita, o sea, la repite en la sinapsis, entonces facilita, por eso se llama facilitación, que se almacene esa información y se guarde como un recuerdo, y esa es la memoria positiva. Ya, si ustedes ya entendieron eso, ya entendieron todo. Porque ¿cómo lo han descubierto? Bueno, esto ha sido motivo para que ganen el premio Nobel Candy. Un neurocientífico gana el premio Nobel, descubrió eso, porque hizo un estudio sobre una sinapsis de un animalito, de un calamar, de un caracol, y encontró qué neurotransmisores estaba botando, o sea, emitía y qué sucedía en esa sinapsis cuando recordaba, cuando se repetía la misma respuesta. Claro, ¿cómo vas a saber si recordaba o no si repite la misma respuesta? Entonces, el recuerdo de la información, vamos a ver la memoria a corto plazo primero. Entonces, la memoria a corto plazo es el recuerdo de la información, pero más o menos en pocos minutos, que dura segundos a pocos minutos, hasta menos de 3. Y por ejemplo, si ustedes le dicen unas series, están bien concentrados, bien tranquilos, no están ansiosos, están receptivos para hacer la prueba, pueden grabarse hasta 7 números, pero se lo van a acordar menos de 3 minutos. Si te lo pregunto ahorita se acuerdan, pero después de 2 minutos de la pregunta ya se acordarán de los primeros y de los últimos, pero no de todos. Así es la memoria. Entonces, ¿qué teorías hacen para explicar esta memoria a corto plazo? Las señales nerviosas se piensa que viajan por una huella mnemónica, o sea, por ese circuito creado temporal o circuito de neuronas que están en reverberancia, o sea, que están dando vueltas y vueltas. O sea, probablemente, ¿por qué nos acordamos de la memoria a corto plazo? Porque está en ese plan, pues dando vuelta, está reverberando. Esa es una teoría. Otros dicen porque hay una facilitación o hay una inhibición presináptica dependiendo del tipo de transmisión. Eso es lo que les expliqué antes. Y otros piensan que hay una potenciación sináptica, o sea que después de la sinapsis se potencia esto y facilita la conducción sináptica porque se acumula calcio en las terminales sinápticas y hay una liberación prolongada de transmisores. O sea, uno es porque viajan por una huella y están dando vueltas. Otros dicen que no, porque la neurona presináptica la facilita para que esté dando vueltas. Y otros dicen que no, que lo que pasa es que se bota tanto neurotransmisor, tanto calcio se acumula, que se está continuamente liberando el neurotransmisor y entonces la sinapsis sigue activa, ¿no? Entonces por eso se acuerda. Hay otra memoria que se llama largo plazo intermedio. Largo plazo intermedio quiere decir que es la memoria que dura más, pero no tanto como la que ya se consolida. Dura de minutos a semanas. Y esta es un poco la memoria de trabajo también que le llamo. Dura de minutos a semanas, se perderán esa memoria que se ha guardado, o sea, se ha guardado temporalmente a largo plazo, pero se perderá si es que la huella mnemónica se convierte en permanente, recuerdo a largo plazo. No, o sea, se perderá si es que no se convierte en permanente, o sea, si es que no se borra, se queda y se convierte en un recuerdo a largo plazo. Y si se pierde, ya no va a quedar, ya no es un recuerdo a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Se producen alteraciones físicas y químicas temporales en las terminaciones sinápticas, pre- y postsinápticas. ¿Qué alteraciones químicas se producen en la sinapsis?
Los estímulos sensitivos y relevantes, ya les he dicho, se repiten, pero la neurona se repiten muy débiles y entonces la neurona se habitúa y no le hace caso. Las señales entonces se van disminuyendo y desaparecen. En cambio, por ejemplo, un estímulo importante, un estímulo doloroso, produce señales sensitivas y facilitadoras. ¿Por qué? Porque uno tiene que recordar el estímulo doloroso, porque si no nos vamos a acordar que una aguja hinca y que un vidrio corta y que produce daño. Eso es para protección de la especie. La transmisión aumenta y permanece. Entonces hay estímulos que sí se quedan, hay otros que se botan porque no, que se van agotando, se van acabando aparte. Entonces Kandel, aquí es el estudio que hizo, que por eso ganó el premio Nobel hace muchos años, estudió en la plicia la memoria basada en alteraciones químicas de la sinapsis. Entonces una memoria de minuto a 3 semanas de duración, esa es la memoria intermedia, se produce un mecanismo de habituación y se puede producir un mecanismo de habituación o de facilitación. Cuando se produce el mecanismo de habituación, o sea, no se guarda la huella mnemónica, se va atenuando el impulso y se va borrando, se produce porque se va cerrando en forma progresiva los canales de calcio y se libera cada vez menos neurotransmisores. Ese es cuando se habitúa. Él observó eso, que cuando el recuerdo no se guardaba, ¿era por qué? Porque se iba cerrando más rápido los canales de calcio y no se liberaban tantos transmisores. Ustedes saben que para que se liberen los neurotransmisores tiene que entrar el calcio, porque el calcio va a hacer a romper la vesícula y que salgan a la estructura sináptica. Entonces acá viene. En cambio, en el mecanismo de facilitación, la estimulación facilitadora, o sea, todo lo contrario, un estímulo importante, llega al terminal sensitivo, libera serotonina, miren, libera serotonina. La serotonina va a actuar sobre el receptor de la membrana sensitiva, activa la demienciclasa en forma del AMP cíclico. El AMP cíclico activa la proteína del canal del potasio y bloquea la conductancia de potasio. Entonces, falta la conductancia de potasio, se produce un potencial de acción muy prolongado, porque ustedes saben que después de que se produce una descarga, con la descarga se produce un potencial de acción y después se repolariza la membrana como antes. Eso es lo normal para cualquier cosa. Pero cuando se produce la facilitación, un mecanismo de hacer de que no se repolarice de nuevo la membrana es que se quede el potasio, que no entre más potasio, cierra el canal de potasio. Entonces se queda todo así y entra más calcio y se va botando más y más neuronas. Y no se recupera el potencial de acción. El potencial de acción prolongado activa canales de calcio, ingresa mucho más calcio, aumenta la liberación de transmisores y facilita la transmisión sináptica. Al estimularse la neurona facilitadora, o sea, la que ayuda a que se guarde el recuerdo, al mismo tiempo que la sensitiva sensibilizan la excitación terminal sináptica y dejan la huella mnemónica, o sea, sensibilizan, cambian la estructura de esa sinapsis y dejan la huella, eso de que otra vez se activa en el recuerdo. Aquí vemos, este es el dibujito. Viene el estímulo nocivo y viene la terminal facilitadora, se bota la serotonina, pasa acá, ¿ya? Y entra nociones de calcio y se sigue botando. Y el canal de calcio sigue, y entonces esto sigue, se va facilitando, sigue la conexión, ¿no? No se repolariza como normalmente se debería de repolarizar. No hay un límite fijo para diferenciar la memoria a largo plazo, o sea, no se puede decir ya, si lo tiene 2 meses, 3 meses, ya lo tiene consolidado a largo plazo. ¿Por qué? Porque se producen reestructuraciones físicas de la sinapsis que aumentan sensibilidades, aumenta el número de lugares de liberación de vesículas, las vesículas que contienen las sustancias transmisoras y las terminales presinápticas y de dendritas. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando hay una memoria a largo plazo se modificó la estructura cuando se consolida la memoria. ¿Qué cosa hace? No solamente hace el circuito, sino modifica también la estructura de la sinapsis y hay lugares aumentan los lugares de liberación de las vesículas, aumenta el número de vesículas con los neurotransmisores y también aumentan las sinapsis, o sea, y las dendritas, ¿no? Las terminaciones presinápticas.
para consolidar y codificar la memoria. Consolidar significa que la memoria se guarda, pero esa ¿cómo se guarda? Se guarda en forma codificada, así como la información sensorial entra por los receptores, esta información se codifica de alguna manera y se queda guardada. Y para esto se requiere de 5 a 10 minutos, esa es la consolidación mínima. Y de 1 hora, o sea, si ustedes le siguen estudiando de 1 hora lo mismo, más fuerte. La repetición de la información acelera y potencia la memoria a corto plazo y lo va a convertir en memoria a largo plazo. O sea, lo consolida, se llama eso, cuando lo convierte de corto plazo a largo plazo. Por eso es que le digo, cuando estudian y leen en voz alta, no solamente miren bien, sino leen, entonces, no gritando, leen, mejor dicho, se escuchan, entonces pueden almacenar más rápido y consolidar más rápido la memoria. Ahora, una vez que se guardan estos recuerdos, los nuevos y los antiguos se comparan. Lo tienes ahí guardado, ¿para qué? Para comparar lo nuevo y lo antiguo y para buscar semejanzas y diferencias. Los nuevos recuerdos se almacenan en asociación directa con los otros, o sea, cerca a los otros del mismo tipo. Esto es necesario para buscar en el almacén de memoria en una fecha posterior. Eso se supone, no se ha demostrado, pero se supone que toda la memoria visual está en un sitio, en la sala de asociación visual, con el lóbulo temporal, para poder encontrar todo más rápido, ¿no? Porque cuando seleccionan esos lugares se pierde o disminuye la memoria visual. Y así con otras vías, canales sensoriales. ¿Qué estructuras encefálicas intervienen en la memoria? Interviene el hipocampo. El hipocampo, ustedes saben, el hipocampo es la estructura o parte del lóbulo temporal de la cara inferior y la cara mesial, o sea, la cara de adentro. Una amnesia, ahora hay diferentes tipos de amnesia, como le dije. Hay una amnesia anterógrada y retrógrada. Esto se ve más en los textos. Por ejemplo, anterógrada, ¿qué significa? El que tiene amnesia anterógrada quiere decir que ya no puede almacenar de aquí para adelante la información. Puede ser por un montón de causas, pero tiene amnesia anterógrada. De aquí para adelante ya no puede guardar información. Tanto verbal o simbólica a largo plazo. En cambio, la amnesia retrógrada sí puede almacenar, pero no se acuerda de lo que ha pasado atrás. Esto también se usa cuando te quedan, una persona se golpea la cabeza, te dice, ¿qué cosa estabas haciendo? ¿Cómo te caíste? Uy, no me acuerdo, se acuerdan 2 minutos o 5 minutos, hasta 5 minutos antes de caerse y después no se acuerdan, ¿no? Ese tiene retrógrada. Y anterógrada es que sí se acuerdan cómo se cayeron, pero desde que se cayeron tuvieron un lapso de que estuvieron confusos, con compromiso de conciencia, con lo que sea, y no se acuerdan, o simplemente estuvieron despiertos pero no se acuerdan lo que pasó. Y encima hay otro tipo de amnesia, que es la amnesia transitoria. Por ejemplo, son personas que están de lo más bien y de repente empiezan a comportarse algo raro, o sea, siguen hablando, siguen caminando, siguen haciendo cosas, y pasan 2 horas, 3 horas, y de repente unas horas, y después dice, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde he estado? O sea, no se acuerdan de lo que ha sucedido en esas 3 horas. O sea, tienen un lapso de amnesia de un periodo de tiempo. Y si uno pregunta, interroga a los familiares, a las personas que han estado con ellos, dicen, pero ¿cómo lo veías? No lo veía bien, lo único que me preguntaba lo mismo cada rato. Oye, ¿qué hora es? O, por ejemplo, si había salido, ¿cómo le puedo decir? Si iban a salir en el carro, le dicen, ya vamos a salir, ya, pero espérate un ratito que ya. Y después, o sea, ya vamos a salir, te he dicho que no podemos porque el carro se malogrado, lo que sea. Y le preguntan lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la memoria a corto plazo está fuera. O sea, todo lo que está reteniendo, no puede retener nada en esas horas que no se acuerda. No podía. Entonces lo único que tú puedes darte cuenta es de que te preguntan lo mismo, a pesar que ya les has respondido, te preguntan lo mismo. No, por ejemplo, alguien que se ha accidentado y se ha golpeado la cabeza. Y entonces dice, ¿qué pasó? Entonces el médico dice, no, usted se ha accidentado, se golpeó, lo han atropellado. Pasan 5 minutos y le dicen, lo llama el doctor, no se acuerda que lo ha visto antes y le pregunta de nuevo, ¿qué me pasó?
Y así a cada rato te preguntan, esa es amnesia global transitoria, y después recuperan. Si recuperan, se llama transitoria. Esos son ejemplos que se ven, y por lo general se producen por isquemia transitoria de los dos hipocampos. O sea, pueden haber hecho una hipotensión y ha llegado menos sangre a los dos hipocampos, o ha habido una embolia que justo agarra los dos hipocampos y después se ha destapado los vasos que llegan a ver. Eso se llama amnesia global transitoria. Las estructuras que están comprometidas, digamos, con la memoria, también tenemos las conexiones con el sistema límbico, con el sistema de recompensa y castigo. Lesiones del hipocampo producen amnesia anterógrada y retrógrada, ya le expliqué, pero no es importante en el aprendizaje reflejo. Por ejemplo, ¿cómo digo? Una persona que ha sufrido una lesión del hipocampo y tiene amnesia, pero por ejemplo ya aprendió a manejar bicicleta, y no, tú le preguntas, ¿sabes manejar? No sé, pero si lo pones a manejar la bicicleta, ya ese aprendizaje motor ya lo tiene como automático, como subconsciente, ¿no? Entonces ya lo puede hacer. Entonces hay cosas, ese es el aprendizaje reflejo, hay algo que, o como por ejemplo persinarse o hacer algo, eso ya se lo acuerdan y no se olvida. Lesiones del tálamo dorsal produce solamente amnesia retrógrada. ¿Por qué? ¿Por qué retrógrada? O sea, ¿por qué no puedes acordarte las cosas que han pasado anteriormente? Porque el tálamo es el que ayuda a leer o buscar los recuerdos. Aquí tenemos una muestra para que ustedes vean, este es el cerebro, este es el lóbulo temporal, y aquí está en el lóbulo temporal, pero en la profundidad del lóbulo temporal, cerca ya de la cara interna y basal, está el hipocampo, que está en azulito larguito, ese es el que interviene en la memoria, y esto es la amígdala, ¿no? Que es un núcleo bien profundo que tiene que ver con la memoria y con la cuestión de la recompensa y castigo, y con el aprendizaje. Ustedes han visto a los animalitos cómo les enseñan a hacer un montón de trucos o de cosas, los entrenan, y todo es con el premio o castigo, ¿no? Y así aprendes. Esta estructura interviene en eso, la amígdala. Acá tienes el hipocampo, que es el azul, acá está, en la cara interna, vean ustedes, pero está dentro, y este es el que tiene que ver con la memoria. Este hipocampo, si lo dividimos, tiene varios sectores, y por aquí es donde se guarda y se procesa toda la información. Luego, otras funciones corticales, tenemos el reconocimiento de caras, como le dije, la prosopagnosis. Este reconocimiento de algo, de los objetos, por medio de un canal, puede ser agnosia visual, gnosia se llama cuando sabes, cuando es la habilidad, mejor dicho, pero cuando la pierdes se llama agnosia. Entonces uno es capaz de reconocer objetos por medio de la visión, del tacto, del sonido, y esas son las gnosias visuales, táctiles, auditivas. Pero cuando uno pierde esa habilidad, entonces se dice tiene agnosia. Agnosia visual, agnosia táctil, agnosia auditiva. El cálculo es otra función que ya habíamos dicho, que es una función cortical, y cuando uno lo pierde se llama acalculia. La escritura es también otra habilidad, y que cuando la pierde se llama disgrafia. O sea, quiere escribir la persona y hace garabatos. Y la demencia ¿qué es? La demencia ya es la pérdida o deterioro de las funciones cerebrales superiores, todo lo que hemos visto ahora. O sea, cuando se disminuye la memoria, cuando no se puede hablar bien, cuando no se orienta bien, cuando uno no reconoce las cosas, cuando no reconoce los objetos en el espacio, esa es demencia. Es algo más global. ¿Y por qué se produce? Se puede producir por daños repetidos, varios infartos en ambas localizaciones, porque había un daño metabólico que ha afectado toda la corteza, porque había un traumatismo grandazo y severo que ha afectado gran parte de la corteza, o porque hay una enfermedad primaria de las neuronas, como la demencia tipo Alzheimer, que empiezan a morirse las neuronas porque se acumulan, como les expliqué. ¿Se acuerdan? Los filamentos, ciertas proteínas anormales en las neuronas y que las llevan a morirse. Entonces la demencia es un deterioro
Es un proceso que por lo general es progresivo, es un deterioro progresivo de las habilidades cognitivas, se van perdiendo y son tan importantes que ya cambia que modifica tu desenvolvimiento en tu familia y en la sociedad, ¿no? Luego tenemos de todo, como ustedes ven, todos estos son trastornos cognitivos, las nocias, o sea, los reconocimientos. Vamos a hablar solamente de los trastornos cognitivos visuales, para no entrar en y muy brevemente. ¿Qué trastornos cognitivos visuales tenemos? Las ilusiones y las alucinaciones ópticas. ¿Qué son las ilusiones? Las ilusiones es que estamos viendo algo, vemos por ejemplo una silla y no nos parece una silla sino un monstruo. Entonces eso es un fantasma, entonces eso ya es una modificación de un percepto. O sea, estás percibiendo algo, pero eso que percibes no lo percibes como es en realidad, sino ya lo modifica, sea por tu contenido emocional, por tu procesamiento psíquico, inconsciente, lo que sea, pero esa es una ilusión óptica. Alucinaciones, y las ilusiones también algunas son normales, ¿no? A veces, esos son los juegos que hacen a veces los test psicológicos que te hacen parecer de que uno es más grande que el otro, y de acuerdo a cómo han puesto las figuras, ¿no? Las alucinaciones sí, eso sí, las alucinaciones que son o sea, es un trastorno, las alucinaciones es que tú ves algo donde no existe nada. Te alucina ver a una persona que se está matando, que está haciendo algo. Entonces, esa es una alucinación, no existe nada, y es tú. Y el debate ¿es una alteración de la percepción visual o es de la imaginación? Más es de la imaginación, ¿sí? Porque no existe, tú te estás imaginando. Es como tener un recuerdo de tu imaginación que está saliendo, aflorando. Esto lo tienen los pacientes psiquiátricos, por lo general, o algunas drogas que alteran ciertas partes de la corteza y te pueden producir. Trastornos de la cognición del color, o sea, cuando no puedes percibir bien los colores, son las cromatopsis. Trastorno de la discriminación de las dimensiones espaciales, o sea, puedes ver el objeto de diferente de tamaño más chiquito, micropsia, o más grandazo, macropsia, más grande, más largo o más curvo, ¿no? Una distorsión. Esto lo puedes ver también cuando lo ves en ciertos tipos de crisis visuales. Trastorno de la apreciación de la relación, o sea, trastornos de su ubicación, que no lo ves en el sitio, sino lo ves más arriba, más atrás, más abajo, no puedes cogerlo, no puedes detectar en qué dirección van. Esa capacidad de que nosotros vemos que viene un carro que viene en esta dirección, esa es una habilidad, y la velocidad con que viene. Todo eso son cogniciones, son características cognitivas visuales. También podemos tener trastornos de la detección del estímulo, o sea, hay algo más inferior, o sea, no tan elaborado como lo que hemos dicho, sino de la detección del estímulo. Por ejemplo, no podemos, sensoriales, por ejemplo, no vemos pérdida como estamos hablando del canal visual, no detectamos el estímulo visual, puede ser una amaurosis o una ambliopía o menopsias. A veces se lesiona la vía sensorial visual y solamente vemos la mitad de un campo, así como a veces nos da la hemiplegia, nos da la parálisis de la mitad del cuerpo. Cuando se lesionan las vías de un hemisferio de las vías visuales, vas a perder la visión del campo visual contralateral. Eso se llama himenopsia. La amaurosis es cuando tienes algo en el nervio, en el ojo, lo que fuera, que no te deja ver. Y ambliopía es que sí puedes ver, tu ojo está normal, todo está bien, pero lo que pasa es que hay un problema en no se ha desarrollado la función, es el ojo perezoso, y por lo general es porque no tienes buena medida, porque nosotros vemos con los dos ojos y superponemos las dos imágenes al objeto, vemos al objeto con los dos ojos y superponemos y deben de calzar perfectamente, pero si un ojo ve más y el otro es más, un ojo ve normal y el otro es bien miope, entonces un ojo va a tener una imagen clara y el otro va a tener una imagen borrosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la corteza? Te anula la visión de un ojo, que ve mal, para que no hacerse problemas, solamente desarrollas y ves con el ojo bueno. Esto es importante porque los niños a veces nacen con defectos de miopía, hipermetropía, y no se les corrige. Si no se les corrige en los primeros años, se
pierde, el ojo se vuelve ambliope, ¿no? Entonces el ambliope no es que el ojo está mal, sino el ojo está bien, sino que ha habido un problema o de refracción no corregida o un estrabismo, o sea, un ojito se iba para un lado y el otro y no se ha corregido en su momento. Entonces ya el cerebro, ¿qué hace? Se evita problemas, anula la visión de un ojo. Y la otra son las inatenciones espaciales, como le dije, cuando hay una lesión parietal, uno no ve un lado, una mitad del campo. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles ejemplos acá. Un paciente que este era un artista, justo el paciente era un artista que pintaba. Entonces tuvo un infarto cerebral y quedó con una inatención visual izquierda. Y este es una muestra de cómo pintaba a los 2, 3, 6 y 9 meses después del derrame, del infarto. Por lo general mejoran después del infarto. Entonces, en el momento agudo de los 2 primeros meses, se le pidió que intentara pintarse, entonces dibujarse, hacer su autorretrato. Y miren ustedes, hizo unos trazos acá, que bueno, algo de un ojo se veía, pero todo está pegado hacia el lado derecho del campo, de la hoja, ¿verdad? Después ya empieza a formar mejor la imagen, pero siempre bien lateralizado hacia el lado derecho y como que si en el lado izquierdo no hubiera nada. Nada, esto lo ignoraba. Acá se ve más. Luego ya va llenando más todo el espacio y por último ya hace su dibujo en mejor forma, ¿no? Esta es una lesión por un infarto cortical, o sea, de la corteza parietal posterior derecha. Como era derecha, lesionó toda la tensión visual del lado izquierdo. Este es otro. Igual también, lesión de la corteza parietal derecha. Como la corteza parietal derecha es la que tiene más que ver, que tiene que ver más con la percepción espacial, entonces se detecta más estas inatenciones, se nota más. Entonces este es un famoso trabajo que ganó un premio también, que hecho por unos italianos que agarraron a un paciente que tenía una lesión en la corteza parietal derecha y tenía inatención izquierda, ignoraba todo lo que estaba a su izquierda. Tuvieron la idea de demostrarlo de la siguiente forma. Le pusieron un planito así, porque el señor hablaba y entendía todo, solamente tenía esa inatención. Entonces le pusieron un planito de Milán y le dijeron, acá en A, si usted está parado, esta es la catedral de Milán, si usted se para frente a la catedral de Milán, o sea, él está acá parado mirando la catedral de Milán, dígame qué edificio, y él era de ahí de Milán, conocía de sobra todo el sitio, ¿no? Toda la ciudad, dígame qué edificios está acá. Entonces él nombró, acá está la tienda tal, la cafetería tal, el restaurante tal, todo lo que estaba a su derecha en el mapa que le enseñaron en este diagrama, él lo nombró. Y todas estas estructuras las ignoró, o sea, para él no existían. Entonces agarraron y le voltearon el plano, miren, lo voltearon y le dijeron, ahora usted ya no está parado frente a la... le voltearon el plano, sigue usted parado aquí frente, pero mire acá qué estructuras usted se para en este momento acá, se para en la puerta de la catedral de Milán, acá que es esta la catedral. Usted está parado frente a en la puerta de la catedral y está mirando al frente de la catedral, al frente. ¿Qué estructuras ve? Entonces veía todo lo que estaba a su izquierda, pero no a la derecha. Eso quiere decir que tenía inatención, cambió de lado, tenía inatención del lado izquierdo. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, al paciente se le hace dibujar un reloj, a ver, dibújeme un reloj, el examinador le dibuja una esfera y le dice, ya, dibújame, póngame las horas acá. Entonces, mire, el paciente dibuja las 12, la 1, la 3, y todo pegado hacia la derecha, como que si la izquierda no existiera. Después se le hace un rectángulo y le dice, a ver, crúceme las dos oblicuas y cuál es el medio. Entonces él cruza las oblicuas, pero ignora toda esta parte. ¿Se dan cuenta? No atiende a lo que está a su lado izquierdo, el campo visual. Aquí se le hace, este es al revés, ya no es del lado izquierdo, sino del lado derecho. Entonces se le dibuja un cubo y le decimos, a ver, dibuje usted un cubo. Entonces él trata de dibujar primero, que no puede, tiene una praxis motora, no puede, no se imagina el cubo y no lo puede copiar, nada. Y todo lo hace hacia su lado izquierdo y a la derecha no hace nada. Y acá se le dibuja esta casita, que es la casita famosa en Luria, que es el neuropsicólogo que les digo, que
sirve para un montón de detectar una serie de defectos. Y entonces aquí él dibuja, pero lo que está a la derecha, esta parte de acá, no lo llega a hacer. Inclusive miren cómo superpone el espacio, o sea, no tiene idea de cómo es la pared, el piso, todo. O sea, hay una inatención visual marcada. Luego, las agnosias visuales son las agnosias por las cuales uno no puede reconocer los objetos por el canal visual, a pesar de que uno preserva las funciones visuales y mentales. Freud fue el primero en reconocer y en nombrar a esta alteración con agnosia. Hay agnosias asociativas, perceptivas, agnosia para los objetos, agnosia para los colores y para la forma. O sea, para las formas nosotros le ponemos varios dibujos y le decimos: marque usted todos los rectángulos. No puede detectar los rectángulos. Marque todo lo que está con rojo. Tampoco. Agnosia para los objetos. ¿Cómo se llama un objeto, otro? Silla, teléfono. No puede. Y las asociativas y perceptivas son las que no pueden. En unas pueden copiar, en otras no pueden copiar las imágenes. Vean ustedes. En una agnosia visual a perceptiva uno le pone este dibujo y le decimos: dibuje por favor acá al costado lo que es. Entonces trata de dibujar, pero no lo puede copiar. Es como si no lo viera, por eso se llama aperceptiva, no lo percibo. Este cuadrado tampoco lo puede dibujar, este rombo menos, este número 3 ni hablar, y el 4 menos. Entonces no las puede reconocer y por ende no puede dibujarlas. En cambio, en la agnosia visual asociativa, por asociación, lo ve y sí lo puede dibujar, pero no puede decir el nombre del objeto, no lo reconoce. Entonces, ¿qué cosa es esto? Esto es una bolsita filtrante. No puede decirlo, pero sí lo copia, exacto. O sea, es como si sí lo pudiera ver, o sea, sí lo puede copiar por asociación, pero no puede nominarlo. ¿Ya? Acá también una pluma. Y la de formas es, como les decía, acá le ponemos la figurita que usted ve acá, y le encuentre en este sector, usted la marca. Entonces, este es un triángulo, le decimos marque todos los triángulos y marca un círculo. Aquí marca otra cosa, aquí marca otra cosa y aquí no encuentra la llave. Como se dan cuenta, no puede. Y la prosopagnosia es una agnosia visual especial, que es la incapacidad de reconocer los rostros. Esto se produce en lesiones bilaterales temporo-occipitales, o sea, de las áreas de asociación, pero bien de atrás, temporales y occipitales bilaterales. Miren, le ponemos esta foto de esta monjita acá y le decimos cuál de estas dos monjitas es la de abajo. Entonces no puede reconocer. Es esta y no puede decir que es esta. Se pueden hacer con otras caras, ¿no? Inclusive el que tiene prosopagnosia puede verse su propia foto y no sabe que es él. Es la misma persona que corresponde a ellos. Este es un caso de un paciente que tenía alexia pura, o sea, podía escribir, entendía todo, hablaba muy bien, pero cuando lo ponían a leer no podía. Entonces, fíjense ustedes, se le hizo una tomografía y miren ustedes lo que se le encontró. Miren, una tremenda lesión acá, una lesión, un infarto hemorrágico en el lóbulo occipital y en el esplenio del cuerpo calloso, o sea, era conexión, no puede, es un síndrome de desconexión. Y además también había perdido toda la visión en el campo derecho. Esto es hemianopsia, esto es lo que ve, todo hacia el lado izquierdo, pero lo del lado derecho no ve. Y este es un paciente con un infarto occipital, una resonancia, miren acá, y como tiene lesión del lóbulo occipital derecho, tiene hemianopsia contralateral izquierda, o sea, todo lo que está a la izquierda del campo visual no lo puede ver con el número 2. Luego tenemos trastorno de reconocimiento áptico o táctil, que se llama agnosia táctil, y la asterognosia es cuando hay una lesión solamente del área de la mano, entonces uno le pone en la mano, le dice, le voy a poner un objeto en la mano y usted me va a decir qué objeto es. Cierra los ojos, le ponemos un aro, una sortija y no lo reconoce. Le ponemos un lapicero, tampoco puede reconocerlo, pero lo ve y dice, no, pues es una sortija, que es un lapicero. Y anomia táctil es de que nosotros le preguntamos
qué cosa es, qué parte del cuerpo le estamos tocando, o sea, por el tacto que pueda reconocer qué partes están y no puede reconocer qué localidad se emplea. Y por último, las apraxias, como le dije, es un problema de la área de asociación anterior prefrontal, es un trastorno de la organización de la actividad productiva, no pueden ejecutar correctamente destrezas motoras, no tienen nada de debilidad, o sea, la fuerza la tienen conservada, la sensibilidad también, la coordinación también, y la parte cognitiva, o sea, el razonamiento es apropiado, pero a la hora de hacerlo no pueden. Por ejemplo, en la apraxia constructiva se les dibuja un cubo y le dice repítalo, no lo pueden hacer. Una apraxia idiomotriz, que no pueden hacer algo que, por ejemplo, que es cómo se peinan, cómo cortan un papel, etcétera. La apraxia del vestido, ya les dije también, pero eso es más parietal, pero es un tipo de apraxia. Y la apraxia bucofacial es la apraxia que no pueden, si es bucofacial, ¿qué movimientos finos no podemos hacer con la boca? No pueden silbar, no pueden soplar. Y no pueden hablar bien, no pueden pronunciar bien. Y la apraxia de la marcha es que no pueden caminar, entonces al paciente se le dice camine, se para, tiene fuerza, tiene sensibilidad, coordinación, todo. El paciente se para, pero no puede arrancar en la marcha, está pegado, es como si estuviera pegado al piso, no sabe qué movimiento tiene que hacer, qué secuencia, o sea, que tiene que adelantar un pie y después el otro, no puede, esa es apraxia de la marcha. Muy bien, eso sería todo, muchas gracias.